Hola, mi nombre es Laura Úsuga y les voy a hablar sobre mi trabajo investigativo que tiene por nombre Ruptura con los estereotipos del academicismo en la representación del cuerpo femenino. 3 generaciones de artistas mujeres colombianas. El objetivo general de esta investigación consiste en profundizar en el estudio de la injerencia que 3 generaciones de artistas mujeres colombianas han tenido en la deconstrucción de los estereotipos de la representación del cuerpo femenino. Como objetivos específicos tenemos, primero, contextualizar los estereotipos del cuerpo femenino propuestos por la escuela academicista de finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Segundo, reconocer el papel de artistas como Évora Arango y Flor María Bohut en la ruptura de los estereotipos del cuerpo femenino. Tercero, estudiar el papel feminista de una nueva generación en la obra de las artistas Liliana Angulo y Marta Morocho, que desligan de los estereotipos asociados con la figura femenina. Para entrar en materia es importante analizar la representación del cuerpo femenino a través de la historia, comprendiendo que en cada época y lugar se cuestionan los estándares de belleza de forma diferente. El contexto histórico es importante para entender la manera en la que las cargas simbólicas atribuidas a la mujer van cambiando en función de los constructos sociales. Como ejemplo tenemos las siguientes obras. La Venus de Willendorf fue la primera representación del cuerpo femenino que se conoce en la historia. Sus rasgos más distintivos son sus caderas y sus pechos. Se cree que simbólicamente, por sus atributos, la escultura representa fertilidad y la belleza estética para la época en la que estaba inmersa. Por otra parte tenemos a la Venus de Milo de Alejandro de Antioquía. Es una escultura griega que es clave en la historia del arte. Representa a la diosa romana del amor y de la belleza. Reitera su carácter carnal de mujer con fines reproductivos, sus proporciones del cuerpo que corresponden a un canon estereotipado de la mujer como objeto de deseo. La obra del díptico de Melun del pintor francés Jean Fouquet es una obra con gran influencia de la pintura flamenca italiana. Llama la atención porque la Virgen tiene el pecho a la vista y nos muestra un personaje más cercano a la cotidianidad. Siendo una figura sagrada, humaniza y es madre y tiene una relación estrecha e íntima con su hijo. Sin embargo, sigue cumpliendo uno de los roles que han sido establecidos por la sociedad, la maternidad. Como ejemplo tenemos la obra Papilla Estelar del artista Remedios Varo, que presenta en sus obras a la mujer permeada de simbolismos desde su sentir personal. Esta obra se desliga del rol de ser madre, labor que se le ha otorgado como objetivo de vida y que el artista señala como una cárcel que no le permite desarrollar su propósito personal como mujer. Como último ejemplo de la evolución de la representación femenina en la historia del arte tenemos la obra de Prop de Jenny Saville, donde representa desnudos femeninos de gran formato y se desliga de los estándares de belleza establecidos, donde observamos cuerpos voluminosos que no se exhiben habitualmente y permanecen ocultos en la mirada de la sociedad. Ahora voy a centrarme en los inicios de la representación del cuerpo femenino en Colombia, desde la mirada masculina. Hablaré entonces del primer capítulo llamado Estereotipos del cuerpo femenino, de finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX en Colombia. El arte colombiano estuvo influenciado en gran medida por el arte europeo, basado en la representación fiel de la realidad y las cualidades estéticas heredadas del Renacimiento y el Barroco. La obra La mujer de Levita de los Montes de Efraín del artista Epifanio Garay hace evidencia la influencia del Barroco y el virtuosismo del artista. Tratándose de un desnudo femenino, en dicho contexto histórico generó diversas críticas en torno a la representación de la figura femenina, puesto que los artistas habían trabajado con figuras sagradas, en contraposición a todo aquello que incitara al pecado. Sin embargo, el artista se apega a los cánones europeos en su representación. En la obra La niña de las rosas, de Francisco Antonio Cano, observamos una relación entre la niña retratada y la naturaleza, un motivo que era habitual en la pintura donde el género femenino ha sido relacionado con el entorno natural, la belleza, la delicadeza y la pulcritud. El artista Ladio Vélez, en su obra La planchadora, la mujer representada realiza labores que únicamente le eran atribuidas. Esa iconografía, a la vez que visualizaba la posición de la mujer en la sociedad, la propiciaba. Uno de los artistas más influyentes en el arte colombiano de la época fue el muralista Pedro Nel Gómez. El artista estaba completamente interesado en cambiar las dinámicas del arte en Colombia, rechazando el arte vanguardista europeo y generando un lenguaje más propio del contexto local.
En la obra El matriarcado, aunque se asocia a la mujer con la maternidad, siendo un estereotipo religioso, el artista muestra a la mujer de una forma más humanizada en el acto de la lactancia. A pesar de que la temática se refiere a los papeles de la mujer en la sociedad, la forma de ser representada se aleja de entenderla como mujer objeto. Ahora se da continuación al segundo capítulo, Ruptura de estereotipos del cuerpo femenino, de Débora Arango y Flor María Bujol. Los antecedentes contados en el capítulo anterior cuestionan cómo se tenía que abordar el cuerpo femenino y el rol de la mujer. Estos cuestionamientos trajeron consigo una generación de artistas femeninas que pensaron a repensar la historia del arte colombiano desde la deconstrucción del cuerpo femenino y el canon académico. La artista Débora Arango creció en la Antioquia religiosa y tomó inicialmente clases con Eladio Vélez. Posteriormente se interesa en los grandes formatos y en temas más afines a sus intereses personales y toma clases con el artista Pedronel Gómez. Pedronel admiraba el dominio técnico de Débora, sin embargo era reticente a la insistencia del artista en experimentar con el desnudo. El maestro proponía una ruptura con el academicismo, sin embargo no se alejaba de los preceptos instaurados de la moral religiosa, ni de los cánones estéticos de la proporción de los cuerpos. Posteriormente, Pedronel expulsa a Débora de una de sus clases y a partir de ese momento el artista experimenta con más firmeza el desnudo femenino y el acercamiento a todo tipo de cuerpo. El acercamiento que Débora Arango comienza a tener con el cuerpo femenino le ayudaría a comprender a profundidad una nueva visión y un nuevo código artístico, en donde la representación de la mujer como objeto queda obsoleta, ya que está representada desde los mismos deseos de la mujer, una mujer que quiere sentirse libre y tener su propia identidad. En la obra La huida del convento podemos observar cómo una mujer se desprende de su hábito y disfruta de la libertad de tener su cuerpo descubierto, sin ninguna restricción moral, teniendo en cuenta que la Iglesia condenaba la desnudez. En la obra La Madonna del Silencio no observamos a una mujer sexualizada ni idealizada, por el contrario, una madre que sufre y da a luz a su hijo en la cárcel, donde destaca su cuerpo voluminoso y el énfasis en el momento dramático. Otra obra del artista es La bañera, donde también se evidencia la lejanía de los cánones estéticos y por otra parte observamos una piel que cuelga, de un cuerpo que teme ser visto por el espectador. En las obras de Débora observamos mujeres que son dolientes, mujeres que luchan, mujeres que gozan de su sexualidad y en general en una dimensión más realista de su comportamiento y rol. La perseverancia de Débora fue importante para marcar un punto de partida en la historia de la representación del cuerpo femenino en el arte colombiano, desde una mirada diversificadora e incluyente con las situaciones sociales y las luchas feministas. Posterior a Débora, muchos artistas se inclinaron por la representación de la presencia femenina en sus obras. Un ejemplo, el artista Flor María Bujol. La artista enfatiza en el uso de colores vivos y en representar la sexualidad sin tabú. Los colores que Flor María emplea proceden de la paleta cromática de Puerto Río y que al volverse a Medellín reencontró en las vestimentas de Guayaquil. El estilo artístico del artista en la década de los 80 no tuvo mucha acogida en la época por los colores chillones que empleaba, por las escenas explícitas que representaba, dos elementos que aunque ya se habían instaurado nuevos imaginarios sobre la libertad de expresión, seguían generando rechazo. La artista se aleja de la representación fidedigna de la realidad, desde el color y la forma. En obras como Toritos con ella, de la serie Carnaval, se observa el interés del artista en representar la diversidad que se encuentra en este tipo de eventos, donde las personas son alegres y diversas, donde también se maneja un lenguaje corporal sin tapujos. Un ejemplo de su acercamiento a los bares de Guayaquil es Idalí, donde se evidencia el kitsch y la saturación de colores característicos del artista, elementos directamente relacionados con el maquillaje y los pocos accesorios de las prostitutas de ese contexto. Esas temáticas explícitas le generaron algunas críticas sobre la falta de pulcritud en sus obras. En la serie Instancias del Éxtasis, la artista retrata a mujeres después del coito, en escenas de su intimidad, en un plano más real y cercano, en torno a la sensibilidad de las prostitutas después de ejercer su labor, así como se observa en la obra sin título, una mujer desnuda que está recostada después de la intimidad, de caderas y bustos anchos que se aleja de la idealización femenina. Flor María Bujol
se convirtió en un punto de partida importante para comprender el cuerpo desde el deseo, diferente a la mirada del hombre, un cuerpo liberador, desligado de culpas. Realiza una observación sobre un sector de la sociedad que fue visibilizado y exalta el poder que cada uno tiene sobre su cuerpo. Por último, trataré el tercer capítulo, Desligación de estereotipos en una nueva generación de artistas, Marta Morocho y Liliana Angulo. Posterior a Débora Arango y Flor María Bujot, nos encontramos con dos artistas que plasman en sus obras otras formas de visibilización de la mujer. Esas artistas relatan en su obra la experiencia personal. Marta Morocho y su conocimiento investigativo y creativo en las artes le permitió aterrizar su obra y elaborar un lenguaje visual propio, partiendo de su condición de mujer y recogiendo el legado feminista. Aborda en su trabajo el abuso sexual que sufrió en su infancia. Reprime el recuerdo del abuso. Cuando empieza a realizar trabajos autorreferenciales, reaparece este sentimiento. La obra del artista se centra en el cuerpo violentado. Las representaciones que realiza son sensibles y reflexivas. Plantea toda una simbología que hace referencia al momento traumático y posteriormente nos presenta una metamorfosis para enfrentar el dolor. En su obra Mujer Tumba, la artista lleva un vestido negro que al abrirlo nos deja ver retratos del artista con cara de desesperación aludiendo al evento traumático. En la serie fotográfica Por mi culpa, por mi gran culpa, la artista es protagonista de las imágenes donde su cuerpo parece atravesado por elementos punzantes. Simbólicamente se refiere a los preceptos morales y a la culpa de la mujer en ciertos eventos. En la serie fotográfica Lo llevo puesto, la artista hace referencia al sentimiento traumático que constantemente la persigue. La protagonista de la fotografía es la misma artista, recreando el momento de la violación en su memoria y exponiendo al hombre que la atacó y las manos que violentaron su cuerpo. Así lo menciona la artista. Cuando el cuerpo es sometido y traspasa los límites, la piel aún siente el tacto que no quiso sentir y se convierte en una pesadilla para quien lo padece. Ahora hablemos del artista Liliana Angulo. Es una artista que se ha centrado en representar la visión y la representación de la mujer a partir de la raza y la identidad, buscando generar reflexiones sobre los estereotipos y clichés afrodescendientes. La obra de Angulo está directamente relacionada con estas transformaciones sociales y su interés en romper con los exotismos del periodo colonial colombiano sobre la representación de las personas afrodescendientes en las obras de arte a partir de hacer guiños burlescos sobre cómo se ha mirado la mujer negra en la sociedad. El trabajo del artista se centra en la exaltación y reivindicación de la raza negra. Por ejemplo, la serie de fotografías Negramenta cuestiona la identidad racial según el canon de belleza occidental y los clichés sobre las personas afrodescendientes. La modelo de la fotografía observa el maniquí blanco, enfatizando el poderío que ya tiene sobre los estándares de belleza establecidos y la raza negra. La serie hace referencia a la caricatura de Negra Nieves de Consuelo Lagos. Dicha caricatura se publicó en Colombia en los periódicos El País y El Espectador desde el año 1968. Originalmente en la caricatura se veía a la protagonista realizando labores socialmente atribuidas a las mujeres afrodescendientes, como ejercer el trabajo de empleada doméstica. Las críticas que tuvo la caricatura por razones sexistas y los cambios de la Constitución Política de Colombia en 1991 le dieron un cambio a la protagonista, que dejó las labores domésticas para convertirse en filósofa. La obra Presencia Negra, retrato de Lucy Rengifo, es otro ejemplo de los cambios en la representación y visibilización de mujer afro. Toma como referencia la acuarela Retrato de Negra de 1852 realizada por el dibujante inglés de la Comisión Coreográfica Henry Price. La artista reconstruye fotográficamente el dibujo, pero dando más humanismo a la protagonista, a la vez que le cambia el título, deja de ser un sujeto anónimo, retrato de una mujer negra, para pasar a ser un sujeto con identidad propia, retrato de Lucy Rengifo. En la instalación Mambo Negrita convive una serie de fotografías con un monitor en el que podemos ver el tema Mambo Jambo de Pérez Prado. La instalación es una referencia irónica a la concepción que se tenía de la mujer negra en la sociedad. La artista recupera la iconografía con la que se representan las mujeres negras con vestidos de colores alegres, con turbante y bailando boleros. Parte de esa imagen decorativa y estereotipada de la mujer negra que ha estado naturalizada en todos los hogares colombianos para darle vuelta y empoderarla.
Como conclusión, podemos detenernos a pensar cómo la definición del cuerpo de mujer ha cambiado en la sociedad y cómo estos han sido representados desde el campo artístico. Nos damos cuenta de que se han generado cambios grandes y significativos en torno a las igualdades. Sin embargo, siguen existiendo desigualdades y casos de violencia de género, lo que hace especialmente importante la vigencia de estos movimientos feministas y este tipo de propuestas artísticas. En la actualidad se puede evidenciar la evolución en torno a la representación del cuerpo femenino y el rol de la mujer en la sociedad, donde las etiquetas y los cánones establecidos del ser mujer y de lo femenino no se centran en un único modelo. Es por ello que resalto la importancia de la equidad y la libertad del ser mujer, y de que las luchas feministas han servido para que se rompan los ideales y que todas podamos ser parte de una sociedad igualitaria. Por último, quiero agradecer muy especialmente a mi asesor de trabajo de grado, el profesor Ferran Díaz, quien me orientó en todo el proyecto monográfico para que tuviera mayor sentido, al docente Fernando Rojo Betancourt y a la docente Juli Zapata Rincón por facilitarme material bibliográfico de suma importancia, a la profesora Luzana Leda Aguirre por ayudarme a culminar esta investigación. Y finalmente agradezco a la artista Marta Morocho por concederme una entrevista para culminar este presente trabajo. A cada uno de ustedes mis más sinceros agradecimientos.